Buenas noches, iglesia. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros para que juntos podamos estudiar la palabra. Qué bueno es. Y en esta noche vamos a suspender por hoy día, por esta semana, disculpen, la continuación de la serie La Iglesia Señal Profética. La terminaremos una vez que terminemos esta serie. Estamos en una fecha especial en que recordamos la muerte del Señor Jesucristo, mal llamada, por cierto, Semana Santa. Entonces hemos comenzado el domingo buscando dar respuestas al por qué el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra. ¿Cuáles fueron las razones por qué vino el Señor Jesús a la tierra? Y no solo eso, sino entender la centralidad de la cruz de Cristo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en toda la historia. Entonces, y vamos a llamar esta serie, ayer lo decíamos, Historia de Amor. Porque las historias de amor son preciosas, son emocionales. Algunos de los que hemos visto películas sentimentales, hasta hemos llorado por la trama de la película, por la emoción, por los sentimientos encontrados, etc. Pero la historia de amor de la cual estamos hablando y hablaremos durante esta semana debe producir mucho más que la simple emoción de un momento. Debe producir una transformación y un encuentro real y genuino con Él. Buenas noches a todos los hermanos que están uniendo. Qué bueno es tenerlos con ustedes. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Y tengan lapicero, mientras estamos dando la introducción, un lapicero, un cuaderno y su Biblia al lado, porque lo que vamos a tener es un estudio bíblico. No es una prédica, es un estudio bíblico. Así que, amados hermanos, alistémonos en el nombre del Señor. El cristianismo no existiría si no hubiera cruz. Sería una religión como las que hay en todo el mundo en este tiempo. Por eso es tan importante que entendamos la centralidad de la cruz de Cristo. Entendamos el por qué es tan importante hablar de la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, valga la aclaración, no estamos hablando del objeto físico, sino de todo lo que incluye la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a ver, queridos hermanos, de que todo apunta hacia la cruz. Vamos solamente a usar el Nuevo Testamento. Me hubiese encantado comenzar desde Génesis, pero el tiempo no nos daría para terminar esta serie y el presidente tendría que dar otra semana más de toque de queda para estudiar todo. Es una broma, queridos hermanos. Vamos a hacer algunas observaciones respecto a la cruz de Cristo. Predicar de la cruz de Cristo no es muy popular hoy en día. Predicar de que porque Cristo murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, renunciar a pecados, renunciar a estilos de vida, no adaptarnos, obedecer lo que Dios dice en su palabra. No es fácil, no es popular predicar de la cruz de Cristo, por las demandas que determina en el entendimiento de lo que es la cruz de Cristo. Y es el propósito en esta serie de estudios bíblicos, que usted y yo entendamos la cruz de Cristo, la obra de Cristo. Y en función de ese entendimiento, tomemos decisiones que puedan ser buenas para nosotros, para nuestra descendencia y agradables a Dios. La cruz no es popular porque saca al hombre del cuadro, deja al hombre totalmente inútil si no hubiera cruz, totalmente perdido si no hubiera cruz, camino al infierno si no hubiera cruz. La cruz de Cristo no es popular porque anula la autosuficiencia humana, que quiere salvarse a sí mismo a través de obras. La cruz de Cristo quita toda la obra buena, por muy buena que sea, porque no es posible
que el hombre pueda ser salvo por sí mismo o por lo que esté haciendo. Es importante también, amados hermanos, entender de que no llegaremos a comprender todo lo que la cruz de Cristo significa. No lo llegaremos a entender, y la eternidad será el salón de aulas donde seguiremos aprendiendo el sentido, significado y alcance de la cruz de Cristo. Una de las cosas que vemos cuando revisamos y analizamos la realidad social de la humanidad es que en cada religión ha habido o hay un símbolo que lo caracteriza. Y aún en los movimientos políticos hay un símbolo que lo distingue. Cuando nosotros hablamos del budismo, automáticamente nos formamos una imagen de un tal Buda, que un señor gordito, un chino gordito, pelado su cabeza. Nos relacionamos el budismo con la imagen o la esfinge de la escultura, como se le llame, de Buda. Cuando pensamos en el islamismo, automáticamente pensamos en la media luna y en todo ello, en el personaje, en la Meca, etc. O sea, hay símbolos. Cuando pensamos en algún movimiento político, ¿no? Por ejemplo, en nuestro querido Perú, cuando pensamos en un partido político, o sea, cual fuere, siempre hay una imagen que lo relaciona. Siempre hay una imagen. La imagen transmite, en resumidas cuentas, lo que está detrás de ella. Entonces, el cristianismo no eligió un pesebre en lugar de nacimiento. Hubiera sido bonito. Un pesebre en el lugar donde Jesús nació, donde Él vino al mundo, se hizo hombre. Tampoco la tumba vacía, que es otro evento. Estos dos eventos, el nacimiento de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, el que venga al mundo, y su resurrección, son puntos centrales de la fe cristiana y muy populares, porque el nacimiento de Jesús nos habla de un niño recién nacido, un niño nos es dado, como dice la palabra, y lo relacionamos con la fiesta de Navidad. La resurrección nos habla de victoria, nos habla de que nada puede detener a Dios, nos habla de eso, de un gozo, de algo que parecía perdido y se ha recuperado. No, el cristianismo fue la cruz, es la cruz. Es interesante, amado hermano, cómo el cristianismo se identifica con la cruz. Y es resultado del mover histórico que la cruz se ha convertido en el punto central de la religión cristiana. Cuando hablo de religión cristiana no estamos hablando de las iglesias cristianas evangélicas, sino en su totalidad. No hay organización que se llame cristiana que no tenga la cruz como el símbolo que los identifica como tales. Ahora, tenemos que hacer una advertencia necesaria. Ya lo dije hace un momento, lo queremos reiterar. Nosotros, como iglesia cristiana evangélica, no adoramos el objeto físico que es la cruz. No nos inclinamos, no agachamos la cabeza en el objeto de la cruz, porque es un objeto físico limitado, y la palabra de Dios prohíbe terminantemente que nosotros adoremos nada que está hecho que esté debajo de los cielos. Entonces no vamos a hablar del objeto, de la forma, de una pintura, una escultura, etc. Vamos a hablar de quién estuvo en la cruz, del Señor Jesucristo. Y vamos a usar la cruz de Cristo para hablar de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí va a estar resumida en la frase, la cruz de Cristo. Y vamos a repetirlo de manera constante, No podemos usar la cruz como un amuleto. Algunos de nosotros, cuando todavía vivíamos en nuestra antigua fe, la cruz era como un amuleto. No, tampoco. Vamos a hablar de la persona y obra de Jesucristo. De Él vamos a hablar en estas noches con la ayuda de nuestro Dios.
Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a ver un pasaje en la primera carta a los Corintios. Un pasaje también conocido porque nos ayuda a entender aquello que nosotros seguimos la palabra. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La Biblia sigue diciendo, los judíos piden señales, versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, y cuando Pablo usa nosotros, estamos incluidos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero, disculpen, más para los llamados, así como judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí encontramos tres perspectivas de cómo la humanidad ha visto la cruz. En primer lugar, desde el mundo no judío, del mundo gentil, desde el mundo de aquellos que no tenían por la raza judía como parte de su identidad. La crucifixión era uno de los castigos impuestos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesucristo y años más atrás también. Era el castigo al cual eran sometidos los peores criminales que podían darse. Los delincuentes, el peor delincuente, los sediciosos, los revoltosos, aquellos que se levantaban contra el poder de Roma, los criminales. Uno que era crucificado era considerado una persona que había delinquido de una manera muy grave y era crucificado. Entonces, imaginémonos el apóstol Pablo predicando a los no judíos, a los gentiles. Les vengo a hablar del Mesías, del Salvador, del Redentor, que murió en una cruz. Y el simple hecho de mencionar a alguien que murió en una cruz, la mentalidad, el esquema mental de los gentiles de aquellos tiempos: crucificado, un delincuente. Esa era la ecuación para ellos. Crucificado, delincuente. Y no cualquier delincuente, un delincuente peligroso. Entonces, para los gentiles le era una locura. ¿Cómo a un delincuente va a salvar a alguien? O sea, no podían entenderlo. No podían entenderlo, y de hecho con la mente natural no podían entenderlo. Lo segundo es el mundo judío de aquellos tiempos. En Deuteronomio 21-23 hay un pasaje donde dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El pasaje se refiere a los que se ahorcaban o los que eran ahorcados. O sea, que eran colgados de un madero, de un árbol. Entonces, para los judíos, ya en el tiempo de Jesús, ser colgado de un madero era estar en una cruz, en las diferentes formas que las cruces eran hechas en aquellos tiempos, era ser ahorcado, era ser empalado, etc. O sea, el estar en el aire, en un árbol, o en un madero que venía de un árbol, para los judíos estaba colgado. Entonces ahora pensemos esto. El Señor Jesús, disculpe, Pablo llega a predicar a los judíos. Él conoce la mentalidad judía, él conoce la palabra, etc. Y le vengo a hablar desde el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3 hasta el último libro, hasta el libro de Malaquías, profetizado reiteradas veces, que donde nació, etc. Y todos los judíos que estaban allí, posiblemente con la expectativa mesiánica que tenían en su corazón, dijeron: ¿quién es? ¿Quién es ese Mesías que tú vienes a hablar? ¿Quién es? Y Jesús dijo:
decía Jesús, el que fue crucificado. Yo imagino que los judíos de aquellos tiempos pondrían una cara de espanto. Una cara de espanto increíble. Porque automáticamente, nuevamente, en esas estructuras mentales que se forman en nuestra mente en base de los conocimientos que vamos adquiriendo, el judío sabía muy bien, por formación, que todo aquel que era colgado de un madero automáticamente era un hombre bajo maldición. ¿Cómo uno que está bajo maldición puede salvar? Por eso el Pablo lo llama la locura de la predicación. Pablo es increíble. Cuando uno revisa las cartas y ve el aspecto doctrinal, nos impresionamos viendo qué tan importante es para Pablo hablar de la cruz de Cristo y de lo que Cristo hizo en esa cruz. Más para los llamados, es decir, los creyentes. Para nosotros los creyentes, Cristo, poder de Dios. La cruz es la manifestación del poder de Dios, y no solamente del poder, sino de la sabiduría. No vamos a explicar esto, no sencillamente quede en nuestros corazones que para el creyente, para nosotros, la cruz tiene un mensaje que tenemos que entender. Porque es la manifestación del poder de Dios y es la manifestación de la sabiduría de cómo Dios determinó salvar al hombre, aunque no merecía ser salvado, como el día de ayer pudimos aprender. Así que vamos a arrancar ahora sí a estudiar. Y en primer lugar, ¿qué dijo Jesús respecto a la cruz? ¿Cuál fue la perspectiva de Jesús respecto a lo que él iba a pasar? Por eso, queridos hermanos, la centralidad de la cruz de Cristo no es resultado de un desarrollo teológico o de una argumentación teológica que ha venido a través de los siglos. En absoluto, la centralidad de la cruz de Cristo es el resultado de la mente y el corazón de Dios. Era parte del diseño divino para salvar a la humanidad. Y el Señor Jesús nos va a dar testimonio de ello. Y vamos a examinar varios pasajes bíblicos donde Jesús estaba consciente a qué venía la tierra. Y estaba consciente aún de qué tipo de muerte iba a tener. Entonces, con en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50, encontramos una historia muy conocida. El Señor Jesús a los 12 años subió al templo para ser ya identificado como un varón bajo responsabilidad. La Biblia enseña que los padres, volviendo, pensando que su hijo estaba en el resto de la caravana que volvía, no se percataron, no se dieron cuenta, y Jesús se quedó en Jerusalén. A los 3 días se dan cuenta de que el hijo no estaba. Y que María y el papá José comienzan a buscarlo de un lugar a otro, preguntando, y deciden volver a Jerusalén porque de repente él se hubiera quedado en ese lugar. Y así fue. Y es interesante que lo encuentran no en un lugar donde hay otros muchachos para jugar, no en un lugar donde estaba comiendo, o no en un lugar escondido o asustado. Estaba en el templo, en la casa de su padre. Y cuando a Jesús le hablan en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50, anótelo para que usted lo pueda leer. Lucas 2 del 41 al 50. Encontramos que Jesús le dice que él estaba en los negocios de su padre. ¿Cuáles eran los negocios de su padre? ¿Cuál es el negocio de su padre? Desde Génesis 3 en adelante vemos el negocio del Padre. Y que no nace en ese tiempo histórico
sino que nace en la eternidad, cuando Dios decide salvar al hombre. Y Dios hace, por decirlo de alguna manera, un negocio. Su negocio, salvar al hombre, esclavo del diablo, esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo de su carnalidad. Darle libertad y devolverle la dignidad que perdió por causa del pecado. Ese era, es y será el negocio de Dios el Padre. Por eso Pedro dice que Dios no quiere, que es paciente con todos y no quiere que ninguno, ni siquiera uno, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que su negocio, salvar al hombre, pueda ser completado. Entonces, ya desde el comienzo Jesús sabía a qué venía, a salvar al hombre. Ya este muchacho de 12 años, Dios hecho hombre, dice que los sacerdotes, los escribas estaban sorprendidos de las preguntas y de las respuestas que Jesús daba en ese grupo. Ahora, queridos hermanos, podemos nosotros sin pecar de exagerados, decir que Jesús ya sabía dónde iba a terminar su vida, en qué lugar iba a terminar su vida. En Mateo 3, Jesús de los 12 años pasa un tiempo bajo sujeción de sus padres. Dice la Biblia que vivió sujetos a sus padres, se aprendió un oficio, crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres, crecía en estatura, crecía integralmente. Y durante esos años, de los 12 hasta los 30, hay un absoluto silencio en la palabra de Dios. No se dice absolutamente nada, porque no era el tiempo ni la manera en que Dios iba a completar su negocio, salvar al hombre. Cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesucristo va y se bautiza. Y se bautiza para obedecer al Padre. Él no necesitaba obedecerse. El bautismo de Juan era un bautismo para confesión de pecados y que por esa confesión obtuvieran perdón. Entonces los que se bautizaban en el agua antes de ser sumergidos confesaban sus pecados. Y el bautismo era un símbolo del perdón que recibían de parte de Dios. Y ahí llega Jesús. Juan lo reconoce. Le dice, tú tienes que bautizarme a mí. Yo soy el pecador, tú no eres pecador. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dijo, bautízame porque así se va a cumplir todo lo que es justo. Y el Señor Jesús se bautiza en obediencia. Y cuando se es levantado de las aguas, dice la Biblia, en Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. El Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y fue ungido con el Espíritu Santo, totalmente ungido. Nadie en la historia ha tenido la unción que Jesús tuvo, plena, completa, total, absolutamente total. ¿Y por qué es importante esta escena? Porque la unción que recibió Jesús lo habilitó para hacer todo lo que iba a hacer según la dirección y voluntad del Padre. La unción no tiene que ver con experiencias sensoriales o emocionales, no tiene que ver con cosas externas. La unción, de acuerdo al diseño divino, es la habilitación que Dios da a alguien para hacer lo que Dios dice que se debe hacer o que esta persona debe hacer. Entonces Jesús fue habilitado por esa unción poderosa para ser el Mesías. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús en Lucas 4, cuando llega a la ciudad de Nazaret y le dan el libro para leer, busca al profeta Isaías y comienza a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, abrir las cárceles y proclamar el año, resumiendo, proclamar el año agradable del Señor.
Qué interesante. O sea, Jesús va a desarrollar su vida camino a la cruz bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo, haciendo un pequeño paréntesis, nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. El problema es que, siendo ungidos, no hacemos las cosas como tenemos que hacerlo. Esa es otra historia. Pero bien, volvamos a Jesús, porque nuestro centro en esta noche es el Señor Jesucristo. La unción lo habilitó para hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y es por eso que a través de todos los evangelios encontramos la disposición de Jesús a obedecer lo que el Padre le ordenaba. Él llegó a decir que nada hacía, si no era porque Dios le dirigía. Él determinó hacer la voluntad de su Padre, el Señor Jesucristo. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Esa es la expresión del Señor Jesús. Y podemos usar un poco de imaginación para entender. Dice la Biblia que Jesús todos los días se levantaba muy de mañana para orar. Hay que entender los tiempos. En esos tiempos ya no había la iluminación, no había todo eso y la gente dormía muy temprano. Por eso se podía despertar muy temprano. Jesús muy de mañana se levantaba cada día a orar. Y buscaba lugares especiales donde él orar. Ahora, yo tengo la impresión, y como le digo, podemos usar la imaginación, regalo divino, que ahí Jesús recibía la agenda. Mira, Jesús, esto es lo que tienes que hacer hoy día. Un día le diría, mira, hoy día vas a predicar el evangelio, vas a sanar enfermos, vas a echar fuera demonios en la orilla del lago, y luego vas a cruzar hacia la zona de los Gadarenos, a la zona de Gadara. Ahí vas a cruzar, ahí hay un endemoniado, lo vas a liberar y luego te vas a volver. Entonces el Señor Jesús tomó su agenda y dijo, bueno, hoy día, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la unción del Espíritu Santo que estaba sobre Jesús dirigía su vida, dirigía su ministerio. Y ese caminar era desde donde estaba hasta la cruz. Ese era el camino que Jesús tenía que caminar. A través del ministerio de Jesús, el Señor comenzó a hablar de su muerte. Desde Juan capítulo 3, cuando él habla que el Hijo del Hombre sería levantado. La primera mención. Yo imagino que la gente, sus discípulos, que tenían una mentalidad respecto al Mesías diferente a la que realmente era, cuando escucharon cuando el Hijo del Hombre va a ser levantado, nuevamente estos criterios mentales que manejaban ellos y que manejamos todos, va a ser levantado como emperador, como rey, como el vencedor. Seguramente lo entendieron después, de hecho, ¿no? De hecho entendieron muchas cosas de ello. Entonces, a través del ministerio de Jesús hay eventos trascendentales importantes en la vida de Jesús. Y este evento lo vamos a ver en estos momentos. Pero antes de mencionarlo, el Señor Jesucristo 11 veces habló de manera directa de que iba a morir o en la cruz, o que iba a morir por los pecadores. 11 veces en los evangelios. Y no son veces repetidas, son 11 veces en diferentes situaciones y circunstancias. 11 veces. Pero hay un evento que marca lo que llamaríamos el quiebre del ministerio de Jesús. Jesús ha llegado a la cúspide de su ministerio, ha alimentado a las multitudes quisieron hacer el rey, él tiene que salir y escaparse, porque aunque él vino para ser rey, no iba a ser rey de acuerdo al pensamiento humano, sino de acuerdo al pensamiento divino. Y en el pensamiento humano era levantarlo rey, proclamarlo rey, ponerle su corona, ponerle su trono, etc. Pero el pensamiento divino, el plan divino, la estrategia divina es que Jesús sea desnudado y puesto en cruz. Y como corona, una corona de espinas. Caminos diferentes, resultados diferentes. Pero
el evento al cual nos estamos refiriendo está en Mateo 16. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, para poder juntos leer este hermoso pasaje de la palabra. Mateo 16, y creo que algunos ya que conocemos un poco la palabra, sabemos a dónde estamos yendo. El apóstol Pedro sale a Cesarea, que era la zona que no era judía, dominada por gentiles, en lo que muchos dicen un retiro espiritual. Y en este lugar, ¿no? Jesús hace una pregunta: ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? O sea, el Señor Jesús hace un focus group. Es decir, a ver, vamos a hacer una encuesta. Llamen a Datum, es una empresa de la mente. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Cuál es la opinión de la gente? Y ellos, los discípulos que estaban en contacto con la gente, que escuchaban a la gente, y yo me imagino que algunos de ellos tenían estos pensamientos. Unos decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías el profeta. Otros que Jeremías o algunos de los profetas. Todos estaban lejos de la verdad. Todos estaban totalmente alejados de la verdad. Y la razón es muy simple, porque se fundamentaban en lo que creían y no en la palabra. Entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué soy yo para ustedes? Yo imagino que los 12, al escuchar la pregunta, dijeron: ¿qué cosa es? Me imagino que la gran mayoría, si no todos, dijeron: eres el Mesías, el que va a librar a Israel de la esclavitud de Roma y nos va a hacer una nación grande y poderosa, y nosotros vamos a estar contigo. Me imagino. Y la Biblia dice que en ese momento el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una confesión increíble. Tú eres el Mesías. La palabra Cristo es Mesías. Y cuando Pedro habla o dice Mesías, está hablando de todo lo que el Antiguo Testamento dice respecto al que iba a venir a dar libertad a Israel. Y no solamente a Israel, sino al mundo entero. Tú eres el Mesías, el Redentor, el Hijo de David. Y eres el Hijo del Dios viviente. Eres Dios. ¡Qué declaración! Increíble. Y el apóstol el Señor Jesucristo, debido a los problemas que Pedro tenía de ser boca larga o de ser muy rápido de hablar, dice: Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto que tú has dicho no te vino porque estudiaste, no te vino porque te contaron, no te vino porque lo aprendiste en la sinagoga, no lo aprendiste porque un rabino te lo enseñó. No, esto viene del Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro recibió una revelación de quién era realmente Jesús. Por eso, queridos hermanos, para conocer la cruz, entender la cruz, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Porque esto es lo que Dios dice, lo que Dios revela, lo que Dios quiere que conozcamos, lo que Dios ha determinado que sepamos y que pongamos por práctica. Después que Jesús dijo esto, y ustedes recuerdan la historia, Jesús le dijo, les prohibió que contaran esto a nadie. No lo cuenten ni a su esposa, por decirlo de alguna manera. Porque nadie significa nadie. Yo me imagino a los discípulos con ese conocimiento y con esa revelación increíble. La boca les picaría, pero de veras. No, qué cosa. Bueno. Y de allí, volvamos nuevamente al pasaje. De allí hace algo Jesús. Miren versículo 21. Desde entonces, subraye esa frase.
desde entonces. O sea, a partir de ese momento, ¿qué hace Jesús? Comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario, no era una opción, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera declaración de las que hemos mencionado, de las 11, la primera declaración donde abiertamente menciona que los judíos, las autoridades judías, iban a ser el instrumento para que él subiera a la cruz. Aquí no lo dice, más adelante vamos a ir viendo cómo el Señor va sumando detalles para al final tener todo el espectro, todo el panorama completo. Dice la Escritura que los discípulos quedaron turulatos, perdidos en el espacio. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque tenían bloques mentales respecto a quién debía ser el Mesías. El Mesías no tenía que morir. El Mesías tenía que matar. No tenía que morir. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? Si es el Mesías, el prometido. Dios lo ha revelado a Pedro. ¿Y cómo es que va a morir? ¿Y cómo es que los sacerdotes inferiores al Mesías van a tomarlo preso? ¿Cómo los ancianos inferiores a Jesús en cuanto a rango van a matar a Jesús? Por eso quedaron perdidos. Quedaron perdidos, así, perdidos. Ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar. Y ser muerto, no lo dice en este momento, lo veremos en un momento, sencillamente en cruz. Y démonos cuenta que usa una palabra, a declarar, comenzó a declarar. Esto es como a hablar sin secretos. O sea, Dios, disculpen, el Señor, también es Dios, el Señor Jesús abre su corazón y le dice, muchachos, miren los secretos que desde la eternidad han estado guardados. Y estoy revelándoles para que puedan ver el diseño y el camino que Dios estableció para salvar y librar al hombre. No solamente es la declaración verbal, no solamente es una declaración que está escrita, es Dios abriéndonos su corazón para conocer los secretos que hay dentro de ese corazón. Por eso, amados hermanos, este estudio no es solamente ir a la formalidad del libro que se llama Biblia, es entrar en el corazón de Dios y entender su amor, su poder, su sabiduría. El Señor Jesús, recordemos, el apóstol Pedro le quiso, Señor, nunca te suceda eso, ¿cómo es posible? Con la mente del Mesías político. No, que no te acontezca, Señor. Dice, comenzó a reconvenirle, o sea, a llamarle la atención. Hoy día nos llama la atención que los hijos a veces se pongan insolentes con los padres, ¿no? Se ve en la calle, se ve en la vía, en todo lugar. Pero aquí Pedro, reprendiendo al Señor Jesús. Pero miren, en cada detalle de la Escritura encontramos la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios. El Señor Jesús ha dicho algo claro. Ha dicho algo clarísimo. Y Él no jugaba. Él no ponía el futuro como opción. Es decir, voy a ir a Jerusalén y voy a ver si voy a morir. Y voy a ver si pueden capturarme. No. Afirma cosas que van a ocurrir. Y Pedro le dice, Señor, no te pase eso. Que no te pase nada. Que de ninguna manera esto te acontezca. Es decir, Pedro está diciéndole, Señor, cambia el diseño divino. Cambia el plan divino. Creo que Dios se ha equivocado o ha escuchado mal, Señor. Se parece mucho a nosotros. Que cuando escuchamos una orden divina, nos ponemos en ese plan, no. Señor, creo que no es así.
cuando hablamos de perdonar a un hermano, por ejemplo. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Y por qué lo voy a perdonar? No siento perdonar, que me pida perdón, etc. Pero el Señor abrió su corazón y dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Así como yo tuve misericordia de ti, así tienes que tener misericordia de otros. Tienes que perdonar. Ya ustedes recuerdan que le dijo Jesús, ¿no? Vete, Satanás, de mí, porque me eres tropiezo. Satanás hace tropezar. Y puso a Pedro delante de Jesús para que Jesús tropezara, para que Jesús dijera, oye Pedro, tienes razón, no creo que está mala la idea, vamos a cambiar. Satanás, que el Señor lo reprenda. Me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Queridos hermanos, esto es muy serio. Entonces Jesús sigue hablándoles y ahora les pasa la posta, por decir, a sus discípulos y nos ayuda a entender qué tan central es la cruz de Cristo, ya no solo en respecto a Jesús, sino respecto a nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, nos está diciendo a usted y a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, ya de hecho ya estamos en pos de Él. O sea, aquí no está hablando de la posibilidad de que te conviertas, ya eres convertido, ya eres nacido de nuevo, igual que yo. Y dice, si alguno nieguese a sí mismo. Es decir, no busquemos la manera de hacer las cosas. No tratemos de hacer las cosas como uno piensa, como uno cree, como uno supone, como pensamos que es mejor. O las cosas como lo hacen otros. Nieguese a sí mismo y tome su cruz. Yo imagino, amado hermano, que los discípulos quedarían así con los ojos espantados. O sea, van a terminar como delincuentes, ellos que querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús, que ya estaban pensando en la distribución de niveles de poder. Van a tener que estar como delincuentes, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde la vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechare al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa el hombre dará por su alma? Y luego dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Futuro. Queridos hermanos, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de andar a la luz de la cruz de Cristo. Si Cristo cargó la cruz, hizo las cosas a la manera de Dios, como tú y yo debemos hacer las cosas. Si Jesucristo dispuso su corazón, su voluntad, sus emociones, las puso bajo el mandato divino, nosotros también. Ok, amados hermanos, veamos la segunda oportunidad en que Jesús habla con claridad respecto a su muerte. Vamos juntos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, y leamos el versículo 30 en adelante. Habiendo salido de allí, de donde estaba, después de haber sanado a un muchacho endemoniado, después de haber resucitado al hijo de a un muchacho, sí, al hijo de la vida de Saín, al hijo de Jairo, disculpen, y después de hacer varias obras, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. El Señor Jesús se tomaba cada cierto tiempo lo que llamaríamos sus vacaciones ministeriales. Pero las vacaciones ministeriales eran descansar de lo que hacía, pero no descansar de lo que hacía ministerialmente, pero no descansar de hacer lo que el Señor le dirigía. Dice, y no quería que nadie supiese, porque, o sea, Jesús dejó de ministrar a la gente, dejó de ministrar la necesidad de los otros para ocuparse de sus discípulos.
porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado, ahora añade algo, en manos de hombres. Y le matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitarán. Jesús añade algo, en manos de hombres. Ahora, no habla de judíos, no habla de los sacerdotes, no habla de las autoridades, no habla de los escribas o fariseos, no habla de ellos, habla de hombres. Y para la mentalidad judía, hombres eran gente no judía. Entonces Jesús como que va sumando detalles de cómo iba a ser su muerte. Y él con claridad lo dice. El Hijo del Hombre será. O sea, es una afirmación categórica. Ahora, los discípulos no entendieron. No, tenían la mente cerrada, dice Lucas 9:45, y encima se entristecieron con profunda tristeza. Yo me imagino, amado hermano, que se entristecieron no porque iba a morir, se entristecieron por lo que supuestamente estaban perdiendo si el Señor Jesús, el Mesías político que ellos esperaban, moría. Es segunda oportunidad y él va añadiendo cada vez más. A partir de en la cronología bíblica, cuando leemos los evangelios, no sé, a veces es un poco complicado leer el tiempo o los momentos en que ocurrió cada evento. Pero cuando hacemos una línea cronológica, lo que se llama una armonía de los evangelios, nosotros podemos ver los tiempos. Cuando pasó esto, cuando pasó aquello, cuando pasó lo otro, en una línea cronológica. Lo que vemos en esa línea cronológica, que en Lucas 9:51, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa afirmar su rostro? Es decir, sé lo que viene, sé a dónde voy, sé a lo que me voy a meter. Sí, yo sé que viene después, en este último viaje a Jerusalén, afirmó su rostro, es decir, con valentía, con gallardía, permítame usar ese término, dice, vamos adelante. Y los discípulos dijeron, vamos a morir con él. Bueno, ellos hablaban muchas veces como algunos de nosotros hablamos porque tenemos boca. En el Evangelio de Marcos, vamos nuevamente, estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Luego de Jesús que habla del joven rico, Jesús sigue avanzando rumbo a Jerusalén. Versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Ellos se asombraron y seguían con miedo. Yo me imagino, amado hermano, que en la mente de los discípulos, de los apóstoles, estaba una confusión completa. Mientras en sus criterios mentales, en sus esquemas mentales, el Mesías era un político que iba a derrocar al poderío de cualquier enemigo de Israel. Ese era su esquema mental establecido. Pero habían escuchado, vamos a Jerusalén, dos veces ya, voy a morir, voy a morir. Entonces ellos subían en esa, ¿qué palabra podemos usar? Incertidumbre. Vamos a que establezca el ejército judío para derrotar a los romanos. Vamos a ver una muerte. Si pasa lo primero, qué bueno, pero si pasa lo segundo, que realmente lo matan, ¿qué será de nosotros? Porque si matan al que es cabecilla, van a matar a todos los que están detrás de ese cabecilla. Los discípulos sí que las pasaban difíciles, de verdad, amado hermano, y no seamos tan ligeros en condenarlos, porque siglos de estructura mental se habían establecido en su mente que el Mesías tenía que ser un Mesías político. Eso era. Por eso a algunos nos cuesta tanto trabajo, queridos hermanos, cambiar nuestra forma de pensar en algunas áreas de vida. Nos cuesta, nos cuesta. Sigamos. Entonces, volviendo a tomar a los 12, los separa. Es posible que hayan ido más discípulos. Los separa a los 12. Vengan, muchachos, vamos a tener una cena.
Vamos a compartir verdades. Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Jesús comenzó a mencionar el futuro. Comenzó a decirles lo que iba a pasar con su vida. He aquí subimos a Jerusalén. ¿Ok? Estamos subiendo. Y se dice subir porque Jerusalén está hasta el día de hoy en una parte alta con respecto al camino de Galilea hacia Jerusalén. Subimos a Jerusalén. Y él dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales. Miren cómo lo dice, será entregado a. Ahí está entre paréntesis de que no es que los judíos iban a apresar a Jesús. No, Jesús iba a ser entregado. Y ya sabemos por quién. Y eso lo veremos el día de mañana en las historias relacionadas a los personajes. El Hijo de... ¿dónde estamos? Aquí. El Hijo será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte. Y eso es lo que ocurrió. Los sacerdotes, el Sanedrín, en un juicio ilegal, condenaron a Jesús a muerte. Pero como ellos no podían quitar la vida a uno que ellos condenaban por las leyes romanas que le daban ciertas libertades a los países conquistados para ejercer justicia, menos la pena capital, menos que maten a alguien por un delito cometido. Quien tenía que determinar la muerte de un acusado por el Sanedrín, por el tribunal judío, era el procurador romano, que en ese tiempo es Poncio Pilatos. Lo condenarán a muerte los judíos y le entregarán a los gentiles. Jesús está dando ya con detalles cómo iba a pasar todo esto. Será entregado. No será que lo capturen, será entregado. Alguien lo tiene que entregar. Y démonos cuenta que habrá a las autoridades, sacerdotes, escribas, los que se suponen que conocen el Antiguo Testamento. Sacerdotes y escribas. El escriba era la persona que su trabajo era leer, estudiar, enseñar, transcribir el Antiguo Testamento. Ese era su trabajo. Ese era. Conocían la Biblia. Los sacerdotes, por formación, conocían la Escritura. Los que conocían la Escritura. Los que conocían dónde Jesús iba a nacer. ¿Recuerdan ustedes cuando llegaron los sabios de Oriente? Y diciendo, el Mesías, el rey de los judíos ha nacido. ¿Dónde está? Herodes, desesperado, pregunta a los sacerdotes. Y los sacerdotes abren su Biblia y abren en el libro de Miqueas dónde iba a nacer el Mesías. En Belén. O sea, ellos conocían. Es la religión judía es representada en estos hombres, quienes iban a condenar a muerte a Jesús. Y lo pasaron a Herodes, el ejecutor de la muerte. Le escarnecerán, y aquí hay más detalles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán. Todo el proceso y el sufrimiento del Señor Jesús en manos de la soldadesca romana. Mañana veremos un poco de ello, Dios mediante. Esos soldados que hacían su trabajo y eran buenos trabajadores. ¿Qué encontramos aquí, hasta aquí, amados hermanos? Jesús sabía a dónde estaba yendo. Sabía que iba a la cruz. Por eso, queridos hermanos, por eso, el Señor Jesús sabía que iba a morir en una cruenta cruz. No por él, sino por el perdido. En Mateo 26,
Jesús da fechas. Ya sabe lo que va a pasar, ahora da fechas. Mateo 26, versículo 2. Sabéis, disculpe, versículo 1 para leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, la enseñanza de Mateo 24, 25, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya pone fechas. 2 días de vida. Será entregado. Entonces los principales, viene con el consejo de los principales sacerdotes y escribas para matar a Jesús. Jesús 2 días antes anuncia con claridad de que él iba a morir. De ahí viene la cena, la última cena, la llamada la última cena. Lo podemos no leer, por cierto, en Mateo 26, 17 al 29. Jesús habla acerca de lo que simboliza el pan y la copa. Y habla de su cuerpo y de su sangre. No de la muerte nuevamente. De la muerte. Y cuando estuvo en el Getsemaní, no rechaza la ayuda que le ofrecía Pedro. Y le dice, no puedes impedir que yo vaya a la cruz, porque se tiene que cumplir todo lo que está escrito. Mateo 26, 54. O sea, miren, amados hermanos, cómo el Señor Jesús estaba consciente, absolutamente consciente de lo que Él iba a sufrir, de lo que Él iba a pasar, por lo que Él iba a pasar, y con una sola actitud en el corazón, por amor. Por eso la Biblia dice que Jesús despreció el oprobio, lo que iba a sufrir, mirando el resultado. Y el resultado es usted, somos yo, soy yo, y todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor de nuestras vidas. Entonces, para concluir en esta noche, en primer término, amado hermano, Jesús sabía que íbamos a morir, no como nosotros sabemos que vamos a morir. Sabemos, amado hermano, que un día vamos a tener que partir si el Señor tardara. Si el Señor demora, nosotros vamos a morir físicamente. Nuestra vida tendrá su fin, tuvo su comienzo como seres creados, tuvo su comienzo y va a tener su final. Jesús no estaba hablando de la muerte que a todos nos corresponde, sino que su muerte tenía un propósito específico. Un propósito específico. En segundo lugar, la muerte del Señor Jesús era una de las causas por el rechazo de las autoridades judías, las autoridades religiosas de Israel, quienes rechazaban la vida y la enseñanza y los milagros de Jesús. Recuerdan ustedes que lo acusaron que por Satanás echaba fuera demonios. Pero, y ese gran pero, Jesús vino a dar su vida. Él dijo, yo pongo mi vida. Nadie me la puede quitar, ni el diablo. En Juan capítulo 10, 18 lo explicó de una manera tan clara. Pongo mi vida. Pongo mi vida. O sea, Jesús no murió porque tenía que morir. No murió por la envidia de los sacerdotes y religiosos. No murió porque Judas lo traicionó. Él murió porque decidió dar su vida. Decidió entregar su vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a dar su vida por otros. En esta noche terminemos esta enseñanza.
viendo cómo el Señor Jesús le era clarísimo de que su vida estaba destinada a la cruz. Y la razón de todo ese caminar, desde el pesebre hasta la cruz, en vez de hacer ir algo de menos a más, era como de más a menos. Un camino inverso a la gloria. Filipenses lo enseña con tanta claridad. Es un descender hasta la cruz. Y Pablo dice, y muerte en cruz, como diciendo, miren qué tipo de muerte tuvo. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos que entender que hay un camino que tenemos que seguir. Y ese camino el Señor nos lo trazó. Recordar todos los días de nuestra vida. Cristo murió por mí. Y murió porque me amaba, no porque lo merecía. Murió por mí para librar mi vida de toda esclavitud, para librar mi vida de la condenación eterna. Por eso con gratitud tenemos que acercarnos a Él. Con gratitud tenemos que vivir, con gratitud tenemos que servir. No basta decir en palabras que amamos a Dios, si es que no lo demostramos con acciones que correspondan al amor que decimos tener. Tenemos que hacer esto. Menos no. Y les animamos, querido Ibe Callao, la IBE Ventanilla, que está conectado con nosotros, la IBE Bachacutes, la IBE Puente Piedra y la IBE Chuquitanta. Y donde estén, y a todos los hermanos que están participando con nosotros. El Hijo del Hombre vino con ese propósito, salvar al perdido. Y Jesús nos dejó un mandato, que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así los envío a ustedes. Entonces, la mayor demostración de gratitud a Dios es continuar lo que Él hizo. No en el sentido que vamos a morir, no, en el sentido de alcanzar la palabra de la cruz, poder de Dios, sabiduría de Dios, alcanzarlo a las personas que no tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Terminada este tiempo difícil que está viviendo el mundo entero y nuestro amado Perú, cuando terminemos, amado hermano, usted no podrá ser el mismo, ni seguirá haciendo las cosas de la misma manera. Usted va a salir con una disposición en su corazón, y el estudio de la centralidad de la muerte de la cruz de Cristo, esta historia de amor, no la podemos callar, no la vamos a callar, no nos callarán. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos has dado de ser hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cómo no decirte gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros? Que en tus propósitos y diseños divinos determinaste salvar al hombre que por voluntad propia se apartó. Amaste tanto que enviaste a tu Hijo para que Él viniera a la tierra y muriera en cruz para que nosotros podamos ser libres. Por eso, Padre, gracias. Y en esta noche, como iglesia, levantamos nuestras manos y decimos, Padre, gracias. Gracias, Padre. Y así como el Señor Jesús, nuestro Señor, dispuso su vida a la obediencia, así disponemos nuestra vida a la obediencia.
nos vamos a comprometer a extender el reino de Dios como iglesia local, en cumplimiento de lo que tú nos hablaste en el tiempo de los 25 años, tiempo de año de redención. Gracias, Padre, gracias. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a nuestro buen Dios. Vamos a dar los anuncios finales, queridos hermanos. El día de mañana continuamos nuestro tiempo de oración. Una buena noticia. Usted en el Facebook lo puede leer. Estuvimos orando por unos pastores en España y toda su familia que había sido contagiado con el coronavirus. Toda la familia pastoral. Y entre la familia pastoral, una de las hijas que estaba embarazada. Así declarada, contagiada del coronavirus. A la dama tuvieron que hacerle una cesárea para salvar al niño por el peligro que tenía la mamá del coronavirus. Pero la iglesia en España y nosotros hemos puesto un granito de arena orando por ellos. Nos ha llegado la buena noticia que el pastor, su esposa, sus hijos y la dama que dio a luz al bebé han sido declarados sanos. Gracias, Padre. Gracias. Únase, querido hermano, en decirle gracias, Padre. Haces milagros, obras de manera portentosas. Nos alegramos, amado Dios. Igualmente hemos estado orando por un niño que había sido contagiado del coronavirus, que salió positivo. También Dios ya lo libró. Y así tenemos varios testimonios de que Dios está respondiendo a la oración. Así que, amado hermano, acompáñenos 6 de la mañana. Presente sus peticiones, escriba sus peticiones en la transmisión. Presente sus peticiones y estaremos orando. Y si alguna de ellas se nos escapa, escríbanos al WhatsApp y nosotros estaremos orando. Ya tenemos una relación de varios hermanos que nos han escrito pidiendo peticiones y vamos a orar el día de mañana, 6 de la mañana. Estaremos orando. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios en oración. Y usted va a comenzar a amar el tiempo de oración. Y terminada esta pandemia, no nos vamos a parar de orar, seguiremos orando. Con la ayuda y la gracia de nuestro buen Dios, vamos a seguir orando. Dios nos va a abrir oportunidades y nos va a dar todo lo que necesitamos. Queremos terminar, amados hermanos, también mencionando de que estamos en tiempos difíciles. El gobierno, el señor presidente, ha dado pautas bien claras, de que no tenemos que salir de casa. Así que, amado hermano, quédese en casa. Mañana toca, creo, a las damas. Hermanos, no salgan. Muchachos, no salgan. Niños, no salgan. Ya comenzaron las clases online, así que pónganse a estudiar. Los que están en primaria o en secundaria, pónganse a estudiar, porque es tiempo para ello. Y queremos, el señor presidente ha dado la posibilidad que jueves y viernes haya un toque general. Esto es serio, es muy serio, amado hermano. Esperamos en Dios. Y usted confiado en el Señor, confiado, porque Dios es quien sustenta nuestras vidas. Amén, hermanos. Ok, Dios los bendiga. El día de mañana, a las 6 de la mañana, estamos reuniéndonos. Y en la noche continuamos con esta preciosa historia de amor de las cuales somos parte. Somos beneficiarios de la historia de amor. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.